En esta tercera parte vamos a comenzar a profundizar sobre algunos tipos de coloides que tienen interés o desde un punto de vista biológico o desde un punto de vista tecnológico. De entre estos tipos de coloides están los geles de proteínas o de otros hidrocoloides, la leche, los coloides de asociación como las micelas, las lamelas, los liposomas, las emulsiones y las espumas líquidas. Vamos a comenzar hablando de un proceso que es muy importante en la industria alimentaria, que es la gelación o gelificación de hidrocoloides. Los hidrocoloides corresponden al grupo de los coloides obligados y, como recordarán, de acuerdo a la afinidad por la fase dispersante, se clasificaban dentro de los coloides liófilos, es decir, aquellos que se podían formar espontáneamente. Los hidrocoloides, como lo indica su nombre, son macromoléculas solubles o dispersables en agua debido a que pueden formar interacciones con ella. Dentro de los hidrocoloides tenemos a las proteínas, almidones, polisacáridos generalmente conocidos como gomas y algunas otras macromoléculas. Pueden ser de origen vegetal o animal. Dentro de los de origen vegetal se encuentra, por ejemplo, la goma guar, de origen animal las proteínas lácteas, inclusive de origen microbiano como la goma santana. Cumplen en general tres funciones. Cada hidrocoloide puede tener una de estas funciones, dos o las tres. En primer lugar, pueden actuar como espesantes de productos, ya sea líquidos, como pueden ser los jugos, sopas o las máscaras para pestañas, o semisólidos, como como en el caso de yogur, que es untable, aumentando en ambos casos la viscosidad del producto. Como podemos ver, los hidrocoloides son útiles, muy utilizados por las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. También pueden actuar algunos como gelificantes, contribuyendo a la formación de geles, como es el caso de los yogures, algunas confituras, geles de fruta o geles que se utilizan para el cabello, o también en el caso de los embutidos. Y por último, como estabilizantes de emulsiones, pero también puede ser de espumas, por ejemplo en el caso de bebidas lácteas, batidos, salsa de aderezos, bronceadores, cremas hidratantes, etc. La capacidad de retención de agua de un hidrocoloide va a depender de su estructura, es decir, de los grupos funcionales que posea, si tiene una estructura lineal o ramificada, si es de bajo peso molecular o de alto peso molecular. Y por supuesto también de la interacción que pueda establecer con los restantes componentes del sistema. Esto hace que a dicho sistema le otorgue características reológicas y de textura particulares. Esto es muy utilizado tanto por la industria alimentaria como por la cosmética, que han creado algunos de sus productos con texturas únicas. Por ejemplo, en un principio, la textura del yogur, o sea, el yogur que uno puede hacer en forma casera o el que se hace tradicionalmente en algunas comunidades, tiene una textura más bien muy semejante a la de un líquido, pero a través de la adición de hidrocoloides, como algunas gomas, se ha conseguido que su textura sea semejante a la de un flan. En el caso de la industria cosmética, la adición de hidrocoloides puede hacer que, por ejemplo, algunas cremas para el cuerpo o como para las manos tengan esa textura tipo aterciopelada. En esta tabla pueden observarse la mayoría de los coloides más utilizados en la industria alimentaria. Vemos que tenemos diferentes orígenes. Y también observamos que algunos de ellos cumplen con las tres funciones que nombramos antes, algunos con dos y algunos solo con una. Dentro del origen vegetal tenemos a las pectinas que se obtienen de las frutas, la carboximetilcelulosa, que es un derivado de la celulosa, las gomas guar y garrofín que se obtienen a partir de las chauchas de las leguminosas, y las proteínas de soja y lecitinas, que también se pueden obtener de la soja o de otros cereales, y los monos y diglicéridos.
Dentro de las que se obtienen de algas tenemos a los carragenanos o carragenatos, que son de distinto tipo, capa, iota y lambda, también al agar y a los alginatos. La goma santana y la goma gelana son de origen microbiano, y dentro de las de origen animal tenemos a la gelatina, que se obtienen a partir del cartílago de los animales, el caseinato y las proteínas de suero, que se obtienen a partir de leche, siendo caseinato la sal de las proteínas mayoritarias de las leches, que son las caseínas, que constituyen el 80% de las proteínas lácteas. El 20% restante lo constituyen las proteínas de suero. También las lecitinas se pueden obtener a partir de origen animal, como por ejemplo del huevo. La capacidad para gelificar es una propiedad funcional muy importante para muchas proteínas, debido a que es la responsable de la elaboración de una gran cantidad de productos en la industria alimentaria y también es responsable de hechos de la vida cotidiana. Es el caso de los productos lácteos, como por ejemplo la elaboración de quesos y de yogur, cuya etapa primaria es la gelificación de las caseínas. Es lo que explica la formación de la clara de huevo coagulada, en el caso de cuando se hace un huevo frito o un huevo duro. Tiene que ver con las gelatinas, los postres de gelatina que nosotros solemos comer, con la obtención de productos calentados a base de carne o pescado triturados, geles proteicos de soja, como el tofu, y también la obtención de proteínas vegetales texturadas. Lo que inicia el proceso de gelificación puede ser de distinto origen. Por ejemplo, hay gelificación que ocurre por calentamiento-enfriamiento, como en el caso de la formación de la gelatina, o la acidificación del sistema, como es el caso del yogur, o la utilización de enzimas, como en el caso de la elaboración de los quesos. El proceso de gelación o gelificación de una solución proteica tiene que ver con la disminución del grado de dispersión de la proteína en agua, es decir, con la desestabilización de ese sol, porque eso es una solución proteica, en donde tengo la proteína dispersa en un medio dispersante que sería el agua. Entonces, si yo quiero gelificar, tengo que eliminar la estabilidad de esa solución proteica, es decir, se tienen que empezar a unir las moléculas de proteína para poder formar una malla o red de gel. La situación final va a depender de cuál es la situación inicial de esa solución proteica. Si mi solución proteica está formada por proteínas de bajo peso molecular y de muy baja concentración, no se va a llegar a formar un gel, sino que se va a producir la formación de un agregado o flóculo, que como habíamos visto en la clase pasada, es lo que se forma cuando uno cae en el mínimo secundario, que puede ser revertido por agitación, es decir, yo puedo llegar a desarmar ese agregado o flóculo y volver a tener el sol. Todo esto que estoy comentando ahora es lo que se conoce como la transición sol-gel. Pero si yo parto de tener una solución proteica con proteínas de alto peso molecular y en alta concentración, sí se me va a formar un gel o coágulo. La diferencia es que algunos geles también pueden llegar a ser reversibles, como en el caso del gel de la gelatina, y otros geles son totalmente irreversibles, y generalmente cuando este es el caso se los llama coágulo, como por ejemplo el queso, como por ejemplo el coágulo de la sangre, como por ejemplo cuando se coagula la clara de huevo cuando hago un huevo frito o un huevo duro. Eso es irreversible. Por otra parte, también el aspecto que va a tomar el gel depende de la situación inicial de la solución proteica. Si estas proteínas tienen un alto contenido de aminoácidos no polares, el gel va a ser turbio y justamente va a ser del tipo coágulo, irreversible, que bueno, como dijimos antes, podría ser el caso de los quesos o del yogur. Mientras que si se tiene un bajo contenido de aminoácidos no polares, los geles suelen ser transparentes, como en el caso de los geles de gelatina. Que tengamos en cuenta que no solo se utilizan en la industria alimentaria, sino
que son utilizados también por la industria cosmética y farmacéutica, y en particular para las farmacéuticas para crear cápsulas o píldoras de distintos tipos. La utilización de la gelatina según para lo que se quiera hacer depende del grado de división en el que se tiene a la gelatina sólida, o sea, la granulometría de la gelatina. La gelificación de proteínas es utilizada en la industria alimentaria para cumplir diferentes funciones. Una de ellas es formar geles sólidos viscoelásticos, es decir, productos que tienen una textura semejante a un flan, como por ejemplo un yogur firme. Para mejorar la absorción de agua, para que el producto quede húmedo, y eso es debido a la característica que tienen las proteínas de ser hidrocoloides. Para aumentar la viscosidad, como ya vimos, los coloides obligados son agentes espesantes. Para unir partículas, es decir, mejorar la adhesión, por ejemplo en el caso de quesos untables. Y para estabilizar a coloides liófobos, como son las emulsiones y espumas. La gelificación de proteínas puede ser inducida con un tratamiento térmico previo, lo que hace que se desnaturalicen, y luego un enfriamiento posterior para aumentar la viscosidad del medio e inclusive a veces la adición de sales o la disminución del pH. Por otra parte, también se puede inducir la gelificación sin tratamiento térmico previo, por ejemplo con hidrólisis enzimática, como es en el caso de la gelificación de las micelas de caseína de la leche, del fibrinógeno y de la ovoglobulina, o por adición de iones calcio, otro tipo de iones, como es el caso de las micelas de caseína, o por alcalización o acidificación hasta el neutralidad o punto isoeléctrico, como puede ser el caso de las proteínas de soja o las micelas de caseína. Como ya nombramos anteriormente, para producir la gelificación de una solución proteica hay que desestabilizarla coloidalmente. Y esto puede ser hecho de distintas formas, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Cuando empieza a perder la estabilidad, las partículas proteicas empiezan a unirse unas con otras, de manera de formar primero pequeños agregados que van a ir creciendo en tamaño y terminan formando una red o malla tridimensional que comienza a reordenarse y cada vez a hacerse más compacta, es decir, aumentar su grado de elasticidad, y de esa manera se ve alterado la viscosidad del medio dispersante. Y de esta manera las moléculas proteicas quedan atrapadas en esa red tridimensional y ven restringido su movimiento. Este proceso se puede realizar en forma reversible o en forma irreversible, y de esta manera constituye lo que se conoce como coágulo. Como ejemplo, acá vemos una micrografía electrónica de un yogur, en donde lo que se ve como un entramado, una especie de red, sería la red de caseínas que se ha formado, y lo que se ve más oscuro son los poros que quedan en la malla de gel, que en el caso particular del yogur van a englobar al agua, sales, azúcares y pequeñas moléculas que forman parte del yogur. Como comentaba antes, hay distintas formas de inducir el proceso de gelificación o coagulación cuando esta es irreversible, debido a que se puede inducir de diferentes formas la pérdida de estabilidad de este tipo de coloides liófilos, ya sea por acción de una enzima, bajando el pH del medio, o sea, acidificando, o adicionando una carga importante de iones, es decir, de sales, por procesos de calentamiento, enfriamiento o por envejecimiento. Vamos a hablar en primer lugar de la gelificación o gelación inducida por acción enzimática. Y como ejemplo vamos a ver lo que ocurre cuando se agrega una enzima a la leche. Para ello primero vamos a recordar qué es la leche. La leche es un alimento muy complejo desde el punto de vista químico.
porque se puede considerar una emulsión, aceite-agua, o sea un coloide heliófobo, en donde los glóbulos de grasa que contienen la leche constituyen la fase dispersa en forma de gotas en la fase continua medio dispersante del suero, que esencialmente es agua. También se puede considerar una suspensión coloidal o sol, de acuerdo a la clasificación que vimos por las fases que componían el coloide, de micelas de caseína, que son las proteínas de mayor proporción en la leche, de proteínas globulares, que son las proteínas del lactosuero y algunas enzimas que también tiene la leche, y de partículas lipoproteicas. Pero también es una solución verdadera, lo es el suero lácteo, que contiene a la lactosa, que es el azúcar de la leche, a minerales como sales, como cloruro de sodio, cloruro de calcio, etc., vitaminas, otras proteínas y otros componentes. Si miramos a la leche, vamos a ver que es un líquido blanco, cuando la vemos en un vaso, por ejemplo, pero si la miráramos con un microscopio de inmersión, de un aumento de 1000, veríamos estas esferas, que son los glóbulos de grasa, dispersos en la fase continua del suero lácteo. Y si aumentamos aún más 10 veces el aumento del microscopio, podemos ver que estos que se ven acá grandes son los glóbulos de grasa, y estos círculos pintados de negro ejemplifican a las micelas de caseína, que como les dije es la proteína fundamental de la leche y es la que se desestabiliza para formar la mayoría de los productos lácteos. Como verán, el tamaño de los glóbulos de grasa es muy grande y eso hace que la leche sea blanca porque dispersan mucho la luz. Para comprender cómo se desestabilizan las micelas de caseína que están en la solución del suero lácteo, hay que entender un poco cómo están conformadas estas micelas. Las micelas de caseínas están formadas por 4 grandes grupos de caseínas, que son las alfa, S1, alfa, S2, beta y kappa caseína. De tal manera que las 3 primeras suelen encontrarse en el interior de las micelas, o submicelas, que serían estos círculos que estamos viendo, y la kappa caseína se coloca siempre en la superficie, de manera que su porción hidrofóbica está en contacto con el resto de las caseínas, mientras que su porción hidrofílica, que son estos pelitos que se ven acá pintados de color rosa, se extiende hacia el exterior interaccionando con el medio acuoso del suero lácteo. Estos puntitos azules que se ven son la unión entre las submicelas de caseína a través de puentes de calcio y de fosfato de calcio, y también a través de interacciones de tipo hidrofóbica. Bien, ¿por qué son estables estas micelas de caseína? Esto se debe a 2 factores, los cuales ya los estudiamos cuando vimos la estabilidad de los coloides. Por un lado, se debe a factores electrostáticos que tienen que ver que al pH natural de la leche, que es más o menos 6,7, 6,8, los grupos carboxílicos de los aminoácidos glutámico y aspartico que se encuentran justamente en la porción hidrofílica de la kappa caseína se encuentran cargados negativamente. Por lo tanto, va a haber una repulsión entre cargas eléctricas superficiales de igual signo, en este caso negativo, y recordemos que según la teoría del Lebesgue, los efectos combinados de esta repulsión electrostática y de la atracción de Van der Waals de las partículas coloidales van a permitir que a una cierta distancia permanezcan estables. Por otro lado, también hay una estabilidad estérica debido, ¿se acuerdan?, a esa capa peluda que se podía formar, que podía ser natural o inducida, o sea, agregada. En el caso de las micelas de caseína, esa capa peluda justamente está formada por la porción hidrofílica de la capa caseína, como se ve en la figura, que rodea a toda la micela. Estos pelos son hidrofílicos y por lo tanto va a haber repulsión por hidratación, y además cuando se acerquen unas micelas a otras, la interpenetración de los pelos
hace que se compriman y por lo tanto haya repulsión estérica. Entonces, al pH natural de la leche, las micelas de caseína se encuentran estabilizadas tanto por factores electrostáticos como por factores estéricos. Y de ambos es responsable la capa peluda que se encuentra en la superficie de las micelas de caseína. Vamos a ver cómo es el proceso de coagulación enzimática de las micelas de caseína de la leche. Las caseínas en la leche se encuentran formando, como dijimos antes, un sol, en donde para estabilizarse las caseínas se asocian entre sí formando micelas, en donde las caseínas más hidrofóbicas, que son la alfa y la beta caseína, se disponen en el interior de la micela, mientras que la capa caseína se coloca en la superficie de manera tal que su porción hidrofílica se extiende hacia el suero, pudiendo interaccionar bien con el agua y los iones que se encuentran en el suero. Esto le da a las micelas de caseína estabilidad coloidal, estabilidad estérica, ¿se acuerdan? Porque este sería el famoso copolímero, que en este caso es natural, porque se encuentra en la leche, pero también le da estabilidad electrostática, porque el pH de la leche, que es más o menos 6,7 y 6,8, estas porciones de la capa caseína se encuentran todas cargadas negativamente, o sea que le otorgan un potencial electrocinético Z negativo. Por lo tanto, en la leche, mientras no se altere esa situación, las caseínas se estabilizan formando estas micelas. Pero ¿qué pasa si yo agrego una enzima? Como es el caso de la quimosina, que es la enzima que se utiliza fundamentalmente. La quimosina lo que hace es escindir o cortar esta porción hidrofílica de la capa caseína, de manera tal que se produce lo que se conoce como la primera etapa de la coagulación enzimática de la leche o hidrólisis enzimática, en donde se escinde, se corta, es como si yo la pelara a la micela, quitándole al mismo tiempo su estabilidad estérica y electrostática. Eso hace que se me formen lo que se conocen como micelas de paracaseína, que serían las micelas sin su protección de la capa peluda. Y por otro lado tengo al caseíno macropéptido, que son las porciones de la parte hidrofílica de la capa caseína que fueron escindidas por la enzima. Eso hace, como decíamos antes, que se pierda la estabilidad coloidal de esas micelas de paracaseína. Una vez que se ha perdido la estabilidad coloidal, las micelas de paracaseína van a comenzar a unirse unas con otras porque no tienen la protección de la estabilidad estérica y electrostática. Esta segunda etapa es la que se conoce como floculación o agregación, que es un proceso irreversible y que ocurre espontáneamente debido a la pérdida de estabilidad justamente. Las micelas de paracaseína se van a comenzar a unir unas con otras, formando agregados que luego van a formar la red tridimensional de gel. Por último, esa red de gel tridimensional se va a ir compactando y ajustando, ocurriendo la tercera etapa, que es la desinéresis, en donde se produce un reordenamiento de esta malla de gel de manera tal que aumenta, se comienza a compactar y eso hace que todo el suero que está contenido dentro de la red de gel haga presión hacia afuera, ocurriendo la expulsión del líquido y entonces vamos a tener la separación del coágulo del suero. Otro proceso de coagulación de la leche es la coagulación ácida y se basa en que el azúcar natural de la leche, que es la lactosa, es metabolizada por las bacterias lácticas que contiene esta, formando ácido láctico. El ácido láctico es un ácido débil que se disocia liberando protones y produciendo entonces la disminución del pH. Por otra parte, también se puede inducir la coagulación ácida agregando otros agentes como la gluconodelta-lactona, que es un éster que se hidroliza en agua
formando ácido glucónico, que también es un ácido débil como el ácido láctico y también va a llevar a la disminución de pH. La diferencia es que la cinética con que las bacterias lácticas producen ácido láctico es muy difícil de controlar, mientras que yo puedo controlar la hidrólisis de la GDL manejando su concentración y la temperatura a la cual la hago. En conclusión, ambos ocasionan una disminución de pH que produce dos cosas. Por un lado, la solubilización del fosfato de calcio coloidal, que contienen o que engloban las micelas de caseína y que también las mantienen estables. Y por otro lado, la pérdida de la carga eléctrica neta, por pérdida de la carga eléctrica negativa que tenían los pelitos de capa caseína. Eso hace que se forme el coágulo que va a englobar toda la fase acuosa y grasosa de la leche. En general, el coágulo que se forma debido a una disminución de pH o acidificación es mucho más blando y muy difícil de desuerar y con poros mucho más grandes que el coágulo que se forma por acción enzimática, que es mucho más elástico, por lo tanto más fácil de desuerar y con poros más pequeños. Podemos contestar entonces por qué se corta la leche si la dejamos fuera de la heladera, y sobre todo en épocas de alta temperatura, ¿no? Lo que sucede es que al estar a una temperatura mayor que la de la heladera, se activa el metabolismo de las bacterias lácticas, produciendo la metabolización de la lactosa hacia ácido láctico y ocurriendo lo que habíamos visto, el descenso de pH y por lo tanto la desestabilización desde un punto de vista electrostático de las micelas de caseína y la leche se coagula. Uno generalmente dice se corta y este es un proceso irreversible, es decir que no se puede volver a tener la leche fluida. Otro proceso para inducir la gelificación proteica es el calentamiento. Una solución proteica, cuando se forma, hace que la proteína, en contacto con el agua, adopte una conformación geométrica en el espacio determinada. Salvo raras excepciones, como es el caso del colágeno, las proteínas adoptan una conformación globular en el agua. ¿Qué es una conformación globular? Conformaciones globulares son la de una esfera, como la de una pelota de fútbol, una naranja, o los llamados helizoides de revolución, como son los oblatos, que sería la forma de un tomate redondo o un zapallito, o la de un prolato, que sería la forma de un tomate perita o un zucchini. Esta forma se debe a las interacciones que se ocurren en forma interna, o sea, intramoleculares e intermoleculares de la proteína con el agua. Cuando se calienta la solución, esta conformación se pierde, la proteína se abre, como si yo tomara un ovillo de hilo y lo desmadejara. O sea, queda con una conformación totalmente caótica. Y eso hace que haya una aparición en la superficie proteica de grupos de aminoácidos hidrofóbicos que, cuando tenía la conformación que se conoce como nativa, estaban en su interior. Eso hace que haya un desbalance entre las fuerzas atractivas y repulsivas de las partículas y que aumente la interacción de una molécula de proteína con otra. Y si además luego aplicamos un enfriamiento, que lo que hace es aumentar la viscosidad y evitar el movimiento browniano de las partículas, vamos a concluir teniendo primero una agregación de las proteínas para luego producirse la gelificación. El ejemplo más claro es la formación de una gelatina. Ahora bien, ¿la gelatina es un sol o un gel? Si disolvemos gelatina en polvo en agua, lo que vamos a obtener es un sol, porque tenemos la dispersión de una fase sólida en un medio dispersante líquido. Pero si realizamos la serie de eventos que solemos hacer cuando preparamos el postre de gelatina, lo que va a pasar es que vamos a tener una transición desde un sol hasta un gel. Todos deben haber preparado gelatina alguna vez y uno que hace, la disuelve en agua caliente y allí ocurre la desnaturalización térmica que nombrábamos anteriormente.
Luego se coloca agua fría para aumentar la viscosidad y terminar teniendo la red de gel. El aspecto transparente que tiene una gelatina es debido a que todos sus aminoácidos, o mejor dicho, a que no posee aminoácidos apolares o hidrofóbicos. Algo similar ocurre con la clara de huevo. Cuando uno rompe un huevo y mira la clara es transparente. Ahora, si yo cocino el huevo, ya sea que lo fría o lo haga hervido, lo que voy a estar haciendo es denaturalizar a las proteínas de la clara de huevo, que al formar la malla de red van a dispersar la luz, porque cuando no estaban desnaturalizadas, su tamaño es lo suficientemente pequeño como para no dispersar la luz, pero al comenzar a agregarse y luego formar la red de gel, dispersan la luz y por eso la vemos de color blanco. Hay otra forma de producir la gelificación de las proteínas que se conoce como gelación fría. Sin embargo, a pesar de este nombre, este proceso comienza con el calentamiento rápido y a temperaturas por encima de la desnaturalización de la proteína, ocurriendo por lo tanto el cambio conformacional con despliegue de la estructura primaria, como de la proteína, como lo habíamos hablado anteriormente. Si las temperaturas son muy elevadas, se puede producir la eliminación de enlace disulfuro, y cuando el calentamiento es muy drástico, es decir, con temperaturas muy altas, se puede llegar a ocurrir la ruptura de la unión peptídica. Esto hace que si yo luego de este calentamiento realizo también un enfriamiento rápido, generalmente colocando la muestra en un baño de agua y hielo, se lleguen a formar agregados, es decir, unión de moléculas proteicas unidas formando oligómeros, es decir, pocas cantidades de moléculas, formando agregados que aún pueden permanecer solubles, es decir, sin precipitar. Y si luego hago adición de sales para producir un cambio de fuerza iónica o de alguna manera se consigue disminuir el pH, lo que va a ocurrir, como lo nombramos antes, es un desbalance entre las fuerzas atractivas y repulsivas, y esto va a hacer que se forme el agregado y luego el gel. El último proceso de los que habíamos visto que induce la gelificación proteica es el que conoce como envejecimiento, que en realidad es como una mezcla de los que vimos antes. Suele ocurrir cuando mi muestra o alimento es un producto que contiene compuestos químicos muy concentrados y que fueron previamente sometidos a tratamientos a alta temperatura, y suele ocurrir luego de un tiempo de estacionamiento. Y lo que ocurre es un incremento repentino de la viscosidad, justamente porque se produjo la gelificación. Eso hace que se produzca una coagulación en realidad, porque es irreversible. ¿Qué es lo que puede inducir esa gelificación? Bueno, pueden ser dos cosas. Por un lado, que en el sistema hayan quedado bacterias que resistieron el tratamiento térmico y que producen enzimas que van a hacer algo similar a lo que haría la quimosina con la leche, o sea, producir proteólisis de las proteínas, que luego, como vimos, va a desencadenar en la formación de un gel, o porque la muestra tenga enzimas nativas, o sea, presentes en la propia muestra, y que resistieron los tratamientos térmicos, o sea, que siguen activas y que con el tiempo van a terminar produciendo hidrólisis. O porque se formen complejos entre los polímeros o entre las proteínas, mejor dicho, formen agregados entre las proteínas o otras macromoléculas que lo hacen a una velocidad lenta, pero que terminan ocurriendo y formando ese gel irreversible. Ya hablamos de las proteínas, pero ahora nos queda otro grupo de hidrocoloides, que son los polisacáridos, y dentro de ellos las gomas, de las cuales vimos varias en la tabla que les mostré anteriormente. La industria alimentaria la utiliza con diversas funciones. Por un lado, como agentes gelificantes, porque son capaces de atrapar el agua que está disponible en la red tridimensional, es decir, en los poros de la gel proteica. Y eso evita que el suero aparezca en la superficie del producto. Por ejemplo,
En el caso de que yo quiera tener un yogur firme, la goma o el polisacárido ayuda a que el suero, que como es menos denso y se va a ir a la superficie, no aparezca, porque eso da un aspecto feo, que por ahí no tiene nada que ver con la, digamos, con la inocuidad del producto, pero la gente puede pensar que el producto está en mal estado porque va a aparecer el suero y simplemente es un proceso físico que es la sinéresis justamente. Entonces lo que hace la goma es atrapar, absorber el agua, en este caso con B larga, absorber el agua y evitar la aparición del suero en un producto de este tipo. También se utilizan como agentes encapsulantes que protegen al producto de las condiciones medioambientales como temperatura, presencia de oxígeno, etc. Como agentes de suspensión que ayudan a mantener por un tiempo prolongado a los soles, digamos. ¿Se acuerdan que eran una fase sólida dispersa en un medio líquido y que también son coloides iófobos? Es el caso, por ejemplo, de las salsas para aderezo. Entonces, lo que hace el polisacárido es recubrir a las partículas y evitar que interaccionen unas con otras. También pueden utilizarse como agentes precipitantes y eso va a depender de la afinidad que tenga el hidrocoloide con las superficies de la partícula de coloide. Por ejemplo, generalmente tienen que tener carga opuesta a la carga de superficie que tenga la partícula. Este es el caso, por ejemplo, de utilización, por ejemplo, del caseinato de sodio, que dijimos que era la sal de las caseínas, que se suele utilizar como clarificante de vinos o cerveza. Ustedes saben que cuando se produce vino o cerveza, no queda un líquido limpio, sino que se ve turbio. Y entonces, si uno espera que eso sedimente por sí mismo, lleva mucho tiempo. Entonces, lo que suele hacerse es agregar caseinato para que atrape a todas esas partículas y las precipite más rápidamente. También se utilizan como agentes emulsificantes porque cambian la tensión superficial de las gotas que forman la fase oleosa en el agua o por modificación de la fase dispersa, o sea, de la fase acuosa, evitando que las gotas se unan unas con otras y que se desestabilice la emulsión, que ya dijimos que es un coloide liófobo. Y también como agentes inhibidores de la sinéresis, que ya explicamos en la diapositiva anterior.